Y si les dijera que hay una muy buena probabilidad de que el modelo mental que usamos para entender cómo funciona el mundo está, pues, fundamentalmente equivocado. Bueno, justo hoy vamos a desmenuzar exactamente por qué. Casi siempre pensamos en el mundo en términos de promedios, ¿no? De resultados que podemos predecir, de una normalidad que nos da tranquilidad. Pero la realidad, sobre todo en las cosas más importantes como la riqueza, el éxito o hasta los desastres naturales, no sigue esas reglas. Opera bajo un conjunto de leyes ocultas que, de hecho, favorecen a los extremos. De acuerdo, vamos a entrarle bien a esto. La mayoría conocemos de sobra la distribución normal, esa famosísima curva de campana. Es la forma en que entendemos muchísimas cosas. Casi todo se agrupa alrededor de un promedio y los casos raros, los extremos, son, pues eso, extremadamente raros. Y a ver, funciona perfecto para cosas como la estatura humana o el coeficiente intelectual. En este mundo, el de los promedios, es prácticamente imposible encontrar a alguien que mida, digamos, 5 veces la altura promedio. Pero, en el mundo de los extremos, donde se mueven cosas como el dinero o la popularidad en redes, esto no solo es posible, sino que es la norma. Unos cuantos eventos masivos jalan todo el sistema y de repente el promedio se convierte en una simple ilusión. Entonces, ¿cuál es esta ley oculta de la que hablamos? Para entenderla, tenemos que regresarnos un poco en el tiempo, a finales del siglo XIX, con un economista italiano llamado Vilfredo Pareto. Él fue quien encontró, por así decirlo, una falla en la Matrix, un glitch en el modelo normal del mundo. Fíjense, Pareto se puso a analizar datos de ingresos de toda Europa y se dio cuenta de algo que no cuadraba. La riqueza no se distribuía de manera normal, para nada. Lo que encontró fue una curva con una caída súper pronunciada y luego una cola larguísima. O sea, la gran mayoría de la gente ganaba relativamente poco, pero luego había personas que ganaban 10, 100, hasta 1000 veces más. Esto simplemente no cabía en la bonita y ordenada curva de campana. Y aquí es donde viene el momento de genialidad de Pareto. Para poder darle sentido a esa locura de datos tan dispersos, usó una especie de lupa matemática. Graficó todo en una escala logarítmica. Y de repente, ¡pum!, la curva caótica se transformó en una línea recta perfecta. Esto fue lo que reveló una constante matemática oculta, una pendiente de más o menos menos 1.5 que se repetía en todos los países. Y esto que descubrió es lo que hoy conocemos como la ley de potencias. Es una ecuación bastante simple que describe cómo la probabilidad de que algo pase disminuye conforme su tamaño aumenta. Es básicamente la regla matemática que gobierna la desigualdad y los resultados más extremos en los sistemas complejos. Para que esto quede súper claro, vamos a imaginar que entramos a un casino. Hay 3 mesas de juego. En cada una se lanza una moneda 100 veces, pero las reglas de cómo se gana el dinero son distintas. Y vamos a ver cómo estas reglas cambian por completo la realidad del juego. En la mesa 1, el juego es aditivo. Si sale cara, ganas $1. Sencillo. Es un sistema seguro, predecible. Después de los 100 lanzamientos, las pequeñas variaciones se van cancelando entre sí y los resultados se agrupan justo alrededor del promedio. Se forma una distribución normal perfecta. Este es el mundo de los promedios. Ahora pasemos a la mesa 3. Aquí nos encontramos con algo totalmente diferente, la paradoja de San Petersburgo. La regla es, se lanza una moneda hasta que salga cara, y el premio se va duplicando con cada cruz que salga antes. Este juego ya no es ni aditivo ni multiplicativo, es exponencial. Es un sistema gobernado por una ley de potencias en estado puro. ¿Y saben cuál es el valor esperado de este juego? Infinito. Así como lo oyen, infinito. En este mundo, la desviación estándar simple y sencillamente no existe. Entre más se juega, más crece el promedio, y todo gracias a unos pocos resultados gigantescos. El promedio está dominado por un solo resultado extremo. Es como si entráramos a una habitación y estuviera ahí Bill Gates. El promedio de riqueza de todos los presentes se dispararía a miles de millones. Pero bueno, este comportamiento no es solo una curiosidad matemática que pasa en un casino imaginario. Resulta que las leyes de potencias son un plano fundamental de cómo funciona la naturaleza. Nos revelan la estructura oculta de los sistemas complejos del mundo real. Pensemos en un imán. Cuando está frío, sus átomos están todos alineaditos y es magnético. Cuando está caliente, sus átomos vibran como locos y pierde su magnetismo. Pero justo en el punto de transición, que se llama la temperatura de Curie, el sistema está en un estado crítico, suspendido entre el orden y el caos. En ese punto, un solo átomo que cambie de dirección puede provocar una reacción en cadena en todo el material. Y adivinen qué, la distribución de estos dominios magnéticos sigue una ley de potencias. Ahora, lo más fascinante de todo es que muchos sistemas no necesitan que alguien los ajuste para llegar a este punto. Solitos evolucionan hacia él.
A esto se le llama criticidad autoorganizada. El físico Per Bach lo demostró con un modelo muy simple: ir dejando caer granos de arena uno por uno. La pila se va haciendo cada vez más inestable hasta que llega a un punto crítico, un punto en el que un solo granito de arena puede causar avalanchas de cualquier tamaño, desde una pequeña cascada hasta un colapso total. Y esto nos muestra perfectamente lo que pasa en la naturaleza. Por ejemplo, en 1988, un solo rayo en el Parque Yellowstone, que normalmente no hubiera hecho nada, provocó un mega incendio que quemó 560.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque el bosque había crecido hasta llegar a un estado crítico perfecto. Pasa algo muy parecido con los terremotos, como el de Kobe en 1995. Ocurren cuando un pequeñísimo deslizamiento en la corteza terrestre, que ya está llena de tensiones acumuladas, libera la energía de varias bombas atómicas. Todo esto nos lleva a la llamada falacia de la predicción. En 1935, el Servicio Forestal de Estados Unidos implementó la política de las 10 de la mañana, que básicamente consistía en apagar todos los incendios forestales de inmediato. Creían que si controlaban los eventos pequeños, evitarían los grandes. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que al eliminar esas pequeñas perturbaciones que liberaban la tensión, lo único que lograron fue garantizar que los futuros incendios fueran apocalípticos. No entendieron que estaban operando en un sistema crítico. Y con esto llegamos al clímax de la idea, la universalidad. Resulta que en el punto crítico, los detalles físicos de un sistema dejan de importar. Su comportamiento se vuelve universal, no importa de qué material esté hecho. A ver, el punto clave es este. La mismita ecuación de ley de potencias que describe un incendio forestal también describe la red de venas en la hoja de un árbol, la población de las ciudades, el tamaño de las caídas de la bolsa de valores e incluso el número de muertes en las guerras. Es una ley fundamental de los sistemas complejos. Muy bien, ya exploramos la física, las matemáticas, pero ¿cómo se aplica esto en la vida práctica? O sea, ¿cómo se navega en un mundo que está gobernado por estas reglas ocultas? Bueno, lo primero es saber en qué tipo de mundo se está jugando. Los ecosistemas normales, como los restaurantes o las aerolíneas, dependen de los promedios. Necesitan llenar asientos todos los días. Un día increíble no va a compensar un año vacío. Pero por otro lado, los ecosistemas de potencias, como el capital de riesgo o la industria del entretenimiento, se definen por unos cuantos éxitos masivos. La mayoría de las startups de Y Combinator fracasan, pero solo 2 de ellas generaron el 75% de todas sus ganancias. O en Netflix, el 6% del contenido genera más de la mitad de todas las vistas. Y esto, claro, define la estrategia a seguir. En un mundo normal, el objetivo es tener un rendimiento promedio. Hay que evitar los errores a toda costa. La clave es la consistencia. Pero en un mundo de potencias, los retornos pueden ser infinitos. Aquí el objetivo no es evitar el riesgo, sino hacer apuestas inteligentes una y otra vez. Aquí la clave es la persistencia. Pensemos en esta historia real. Hace unos años, un estudiante de física leyó sobre una idea que sintió que podía transformar su vida. Mandó un simple correo a un canal de ciencia, ofreciendo su ayuda. Esa pequeña acción, sin un riesgo real, una apuesta asimétrica, resultó en una carrera produciendo contenido que han visto millones de personas. Un pequeño esfuerzo, una ganancia potencialmente infinita. Y eso nos deja con esta última idea. En los sistemas críticos, la mayoría de los intentos van a tener resultados muy pequeños o de plano nulos. Un solo rayo, un solo grano de arena. Pero de vez en cuando, uno de esos intentos va a desatar una avalancha. Y como es imposible predecir cuál será, la única estrategia es seguir haciendo apuestas inteligentes. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será la próxima?